Tema: nuevos desafíos en la formación de profesionales de la salud en la era digital. A cargo de la doctora Patricia Basurto, directora de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, Perú. De igual forma, el doctor Juan Limo, presidente de la Asociación de Calidad en Salud de Perú. Introduce y modera el doctor Manuel Mayorga, director ejecutivo de la Facultad de las Ciencias de Salud de la Universidad Norbert Wiener del Perú. Adelante, por favor. ¿Con cuál es? Genial. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro seminario internacional. Voy a hacer una breve presentación para entrar en la mesa con nuestros destacados invitados. Fíjense, la educación médica y en general la formación de los profesionales de la salud en el mundo arrastra ya más de 100 años de un modelo que casi no ha cambiado a lo largo del tiempo. Es un modelo en el cual el centro de atención es la enseñanza, el docente y probablemente el hospital. Ustedes pueden identificar en esas fotografías claramente quién es el docente y quiénes son los estudiantes. Digamos, esa es la forma tradicional como nos hemos formado la mayoría de los profesionales de ciencias de la salud en todo el mundo. Sin embargo, ya desde hace varios años en el mundo y en nuestro país también, en varias universidades, hemos estado tratando de implementar un nuevo modelo, ya no centrado en el docente, sino en el estudiante, ya no centrado en la enseñanza, sino en el proceso de aprendizaje y utilizando metodologías activas, donde la práctica con pacientes reales se desarrolle no solamente en el hospital, no solamente en el campo clínico, sino también podamos usar los llamados campos sociosanitarios en el primer nivel de atención, así como los campos administrativos o de gestión. Entonces, hay una serie de metodologías activas que venimos utilizando ya desde hace varios años en algunas universidades en nuestro país que han cambiado completamente el paradigma. Y he escuchado a lo largo de las presentaciones, en más de una oportunidad, cómo ha ido avanzando y progresando esto de acá. Ustedes pueden ver ahí que casi no podemos identificar quién es el docente en ese grupo de estudiantes que están aprendiendo utilizando metodologías activas de aprendizaje. Entonces, viene la pandemia y tuvimos que hacer uso de la llamada educación remota de emergencia hasta que regresáramos a la normalidad. Fue un enorme reto para todas las instituciones, para todas las universidades. Sin embargo, la pregunta ahora que nos pone en cuestión es si queremos retornar realmente a esa normalidad. A lo largo de este tiempo hemos aprendido que existen otras formas de enseñanza y aprendizaje en ciencias de la salud y en general, en todas las universidades, en las diferentes carreras de todas las facultades. En ciencias de la salud probablemente en nuestra universidad estamos apostando por un modelo blended, es decir, no tener cursos completamente presenciales y cursos completamente remotos, sino en un mismo curso tener actividades remotas, tanto teóricas como de prácticas, utilizando softwares especializados, y restringir la práctica en los campos de formación profesional, aquello que sea estrictamente necesario. Finalmente nos hemos dado cuenta de que probablemente el elemento más importante no sea el método, el delivery, sino que el estudiante, que podamos garantizar, como dice ahí, una experiencia de aprendizaje equivalente. Entonces, ahora nos encontramos, fin de la cuarta ola en nuestro país,
estamos retornando ya desde hace algún tiempo a las actividades presenciales, tanto en el campus universitario como en los campos de formación profesional externos, y sin embargo nos encontramos con este nuevo escenario. Tenemos mucho más estudiantes, disponibilidad limitada de espacios físicos en el campus universitario, restricciones importantes todavía para el acceso, especialmente en pregrado, de los campos de formación profesional, estudiantes que estudian y trabajan, ¿no? Hace un ratito escuchábamos que el 80% de los estudiantes en la universidad son mujeres, pero 56% globalmente de los estudiantes en nuestra universidad son personas mayores de 25 años que estudian y trabajan, probablemente están haciendo una segunda carrera. Buena parte de ellos, en el caso de salud, son personas que ya tienen una formación técnica o profesional en salud y están haciendo una segunda carrera. Otro elemento importante que cuestiona la forma como hemos venido haciendo las cosas en la universidad es que un importante grupo de nuestros estudiantes se encuentran en este momento fuera de Lima. Nosotros tenemos 41 programas de segunda especialidad licenciados por SUNEDU y el 40% de esos casi 3.000 estudiantes en este momento están fuera de Lima. Y si yo mañana les digo vas a tener que regresar a la presencialidad, probablemente muchos de ellos no van a poder hacerlo, por diferentes razones. Y también lo mismo ocurre con nuestros docentes. Entonces, el modelo que estamos en proceso de implementación en la universidad busca que prácticamente la totalidad de las horas de teoría se puedan realizar en forma remota, distinguiendo aquellas que pueden hacerse en forma síncrona y aquellas que pueden hacerse de manera sincrónica. Que las horas, un buen grupo de las horas de práctica de laboratorio, especialmente aquellos que son transversales a las diferentes carreras de salud, en fundamentos biológicos especialmente, se puedan hacer utilizando softwares especializados, la utilización de laboratorios híbridos y finalmente prácticas presenciales, tanto en el centro de simulación clínica como en el campo de formación profesional, clínico, sociosanitario o administrativo. Entonces, una gran pregunta que estamos dejando a nuestros panelistas es si tiene sentido, por ejemplo, seguir teniendo o abriendo más aulas de conferencias como la que estoy dictando en este momento en la universidad. ¿Tiene sentido todavía para los estudiantes, para los docentes? Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder. Ahora contamos con una serie de elementos tecnológicos que no teníamos muchos de nosotros cuando estudiamos en la universidad. Tenemos software que se han mejorado en pandemia de manera significativa. Cuando estábamos en la primera ola en el mundo, todos buscábamos softwares para hacer prácticas en forma remota, pero existían muchas limitaciones. La mayoría de los que existían en el mercado estaban orientados solo a medicina humana, estaban en inglés, utilizaban el iOS, solamente se podía utilizar en una PC, no se podían utilizar en una tablet o un celular. Entonces todo eso ha cambiado. A lo largo de estos meses cambió la tecnología, se alineó a las necesidades del mercado y ahora tenemos una importante cantidad de softwares, tanto para los cursos del bloque de estructura y función, fundamentos biológicos, simulación clínica y educación interprofesional, de los que podemos hacer uso de manera importante. Como les digo, la clave está en que la experiencia del estudiante sea la misma utilizando el aprendizaje remoto que en el presencial. También hay una serie de ventajas pedagógicas en estas nuevas modalidades. Por ejemplo, accesibilidad y flexibilidad. Ya les he dicho, la mayoría de nuestros estudiantes estudian y trabajan, muchos están fuera de Lima. La experiencia de aprendizaje es más colaborativa entre estudiantes y estudiantes docentes. La participación del docente no solamente puede ser sincrónica, sino también asincrónica. Y las actividades de aprendizaje es un continuo, tanto antes, durante, como después de la sesión programada. Entonces la pregunta es, ¿para qué deberían quedar los campos en la universidad? Esta es la forma como nos estamos imaginando la nueva universidad. Probablemente para laboratorios especializados de aprendizaje, laboratorios de investigación aplicada, Fab Lab, importante, emprendimientos, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social universitaria, para la evaluación de competencias utilizando herramientas como el OSCE,
que se usa mucho en ciencias de la salud, espacios de socialización de los estudiantes, por supuesto, así como actividades de socialización de tipo cultural, recreativo o deportivo. Finalmente, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos que afrontar? Y acá está la clave. Este es el momento donde podemos intercambiar opiniones y experiencias. Lo más importante es la gestión del cambio. Ayer escuchábamos a uno de los ponentes en las conferencias de la mañana que decía de que deberíamos formar nuevamente a los formadores para hacer gestión del cambio. Y yo coincido plenamente en eso. Ese es el gran reto que tenemos quienes estamos en la gestión educativa en este momento. Necesitamos también un robusto sistema de gestión de aprendizaje. Ya los tenemos en casi todas las universidades desde hace buen tiempo. La gestión política es clave, porque el principal obstáculo que tenemos en este momento para seguir avanzando, adecuarnos a las exigencias de los nuevos tiempos, se llama ley universitaria. Lamentablemente, la ley del 2014 probablemente ya estaba atrasada al momento que se emitió, y ahora se convierte en un freno para todas estas iniciativas de cambio. Entonces tenemos que hacer reformas en la ley universitaria de manera importante. El modelo de licenciamiento probablemente también va a tener que cambiar. Comentábamos con algunos colegas lo anacrónico del modelo de licenciamiento, por ejemplo, en medicina humana, que maneja en estos momentos SUNEDU. O sea, nos retrotrae a una escuela de medicina donde estudié yo y muchos de mis colegas que ahora están en la sala de San Marcos o Cayetano Heredia. Eso ya no existe en el mundo, pero el modelo de licenciamiento de SUNEDU sigue viendo el programa de medicina humana de esa forma. El otro punto importante es qué va a pasar con esos títulos que digan semipresenciales o a distancia. Ese es un tema también interesante, cómo va a tomar el mercado a los estudiantes, a los egresados, con estos títulos bajo estas modalidades. Y por supuesto un gran reto, y este es un reto para toda la educación, no solamente superior, sino también para la educación básica regular, es la inclusión digital. Tiene que haber acceso, probablemente como un derecho fundamental de las personas, a la Internet con las características para seguir avanzando, para seguir creciendo en su desarrollo profesional. Hace pocos días en el diario Gestión apareció esta encuesta donde el 64% de los ejecutivos encuestados, por ejemplo, contratarían profesionales que hayan realizado solamente estudios online. Y eso es alentador, porque cuando yo converso estas cosas con los directores de los programas de la facultad, el temor que todos ellos tienen es, ¿qué va a decir mi colegio profesional? ¿Qué va a decir el hospital? ¿Recibirá un egresado con un título que diga semipresencial? Y mi respuesta es, probablemente ahora sí, no lo sé. Pero probablemente también en muy poco tiempo, lo raro, lo anecdótico va a ser que alguien vaya a buscar trabajo con un título que diga que solamente ha hecho actividades educativas de tipo presencial. Entonces ya va a generar desconfianza. Probablemente esa persona no trabajaba cuando estudiaba, a lo mejor no tiene habilidades digitales. Entonces las cosas están cambiando de manera significativa. Bueno, y eso es todo. Invito por favor a Juan y a Patricia para iniciar un poquito la conversación de esta mañana. Asiento. Juanito creo que se ha arrepentido y se ha ido fuera de... Buenos días. No creo. Bueno, empezamos con Patricia. Patricia, ayer escuchábamos en más de una oportunidad la necesidad que desde su formación los futuros profesionales de ciencias de la salud tuvieran la experiencia de una formación interprofesional, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en la vida real. En la vida real los médicos no trabajamos de manera aislada, por un lado, las enfermeras por otro lado, los nutriólogos, los terapeutas respiratorios, físicos, etc. Yo también soy un convencido que debería haber desde las aulas ese tipo de formación, ese tipo de experiencia formativa que permita a nuestros futuros profesionales trabajar en equipo de manera natural. Entonces, la pregunta es, Patricia, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera
podemos generar espacios dentro de la universidad para que esto ocurra, para que la formación efectivamente ocurra de esa manera y no tengamos, como ocurre muchas veces en nuestro país y en otros lugares, esos conflictos entre unos profesionales de la salud y otros. Bueno, sí, doctor. Muy buenos días con todos. Un saludo desde la Universidad Privada Norbert Wiener, a quien represento, de la Escuela de Medicina y de toda la Facultad de Ciencias de la Salud. Si bien es cierto, la educación hoy en día ha cambiado, ¿no? Ya venía, este cambio no ha sido de hace pocos años, estamos hablando ya desde los 60, ¿no? Donde comenzó a instalar lo que vendría a ser el tema de simulación. Quizás al inicio, primero en otras áreas como la aeronáutica y luego ya en la parte médica. La simulación clínica, doctor, ayuda mucho al desarrollo de la destreza y habilidad de los estudiantes y sobre todo promueve la interdisciplinaridad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en los hospitales, en los centros de salud, en donde el profesional de salud desarrolla su accionar, necesita sobre todo el desarrollo de esta destreza y habilidad, y eso lo puede realizar hoy en día en un centro de simulación. Nosotros en Wiener siempre estamos a la vanguardia. Antes de la pandemia ya utilizábamos un centro de simulación, utilizábamos software que, como usted bien ha dicho, al principio eran bastante limitados, ¿no? Que luego con la pandemia se han desarrollado más, ¿no? Y los tenemos online, ¿no? Con más facilidad para el estudiante. Y eso también ha ayudado y ha propiciado ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Nosotros en Wiener tenemos pues un centro de simulación del cual nos sentimos muy orgullosos, que tiene 2 pisos con 4 grandes áreas. Un área quirúrgica, un área médica, un área pediátrica y un área gineco-obstétrica, donde tenemos pues simuladores y software que permite que no tan solo el estudiante de medicina realice este desarrollo de destreza y habilidad, sino que conjuntamente trabaje con diferentes estudiantes de otras áreas, como lo es enfermería, como lo es tecnología médica, como lo es nutrición, ¿no? Y creo que eso es bastante importante, que este desarrollo de habilidad y destreza de las diferentes carreras se dé en este centro de simulación para que luego se plasme en un centro hospitalario. Hoy en día, con la pandemia, los centros o las sedes hospitalarias, el campo clínico se ha visto bastante restringido. Tan solo no podemos ya regresar en pregrado, hemos regresado en la parte de lo que vendría a ser las prácticas preprofesionales, ¿no? Con los riesgos que eso ha implicado para nuestros estudiantes y también para todo el personal. El campo del pregrado estamos regresando en forma paulatina, ¿no? Y este año se ha abierto mejor las puertas, pero igual ya nuestros estudiantes creo que han aprovechado todas las bondades de la parte de simulación clínica y este trabajo interprofesional que siempre estamos destacando en ellos, ¿no? Eso es lo que le podría contribuir. Muchas gracias, Patricia. Vamos a regresar en un momento al tema de simulación clínica. Quería darle la bienvenida al doctor Juan Limo, médico internista, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actual presidente de la Asociación de Calidad en Salud del Perú. Juan es un profesional con mucha experiencia en los temas de calidad de atención y seguridad del paciente. Ya desde hace muchos años está enfocado en este tema como área de interés profesional. Entonces quería aprovechar, Juan, para hacerte, dos preguntas muy precisas. ¿Cómo podemos, desde la formación de pregrado, crear una cultura de calidad de atención y seguridad para nuestros pacientes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ya desde el ámbito de tu práctica profesional, ¿cómo crees que tomaría el mercado? ¿Cómo crees que tomarían nuestros hospitales, establecimientos de salud públicos y privados a egresados de las universidades de carreras de salud cuyo título diga este profesional ha obtenido el título en una modalidad semipresencial? Desde el punto de vista de SUNEDU, no sé si todos lo saben, SUNEDU considera que hasta el 20% de créditos realizados de manera remota en el plan de estudios de una carrera profesional se considera que el programa es presencial. Entre 20 y 70% semipresencial y más del 70% el programa se considera a distancia. Esa es la definición actual, esas son las reglas de juego actuales. Entonces, y por otro lado,
Si yo quiero hacer lo que les acabo de presentar, probablemente desde el momento que yo presento el expediente a SUNEDU de modificación de licencia, de presencial a semipresencial, hasta el momento que SUNEDU me la otorga va a pasar por lo menos un año. Es como crear un nuevo programa desde cero, ¿no? Ya ustedes pueden ver la serie de dificultades que tenemos las universidades para conseguir esto, pero lo estamos haciendo, ¿no? Durante la semana salió la resolución de SUNEDU autorizando el cambio de modalidad de una universidad muy importante en 134 programas que los está pasando a semipresenciales. O sea que no estamos solos en esta batalla. Adelante, Juan. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar acá. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estoy en esta ocasión muy contento de estar con ustedes. Represento a la Asociación de Calidad en Salud del Perú, una entidad que viene trabajando 8 años promoviendo la calidad y la seguridad de la atención. Y bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos que mirar, siempre con una mirada estratégica, con una mirada a futuro. Y la pregunta clave es: ¿qué cosa buscamos nosotros como profesionales de la salud? ¿Qué queremos llegar? ¿Cuál es nuestra visión? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacer, tomando en cuenta la realidad actual. Necesitamos nuevos profesionales de la salud. Necesitamos reconocer que la salud es un deporte de equipos, no más un deporte individual. Y hasta el momento todavía tenemos ese paradigma, que los médicos trabajamos por un lado, las enfermeras por otro, y en general el resto del equipo trabaja de manera fragmentada. El otro aspecto importante, que es la teoría del actor equivalente. Los médicos son considerados en una jerarquía superior, las enfermeras en un nivel intermedio y el resto en un nivel más bajo. Esta gradiente de autoridad genera una serie de distorsiones en la práctica clínica. De tal manera que nosotros tenemos que un poco reducir esa gradiente y entender que el trabajo en la salud es un trabajo que requiere la contribución de todos y cada uno de los miembros del equipo de salud. Desde esa perspectiva, necesitamos integrar la formación de los profesionales de la salud. Y esto, en realidad, es una disrupción importante, porque todos nosotros sabemos que las escuelas trabajan de manera independiente. Entonces, ahí el reto es cómo encontrar la intersección en la formación. ¿Bien? ¿Cómo lograr esa intersección? Tomando en cuenta que en este momento la currícula de las diferentes escuelas, tanto de enfermería como medicina y como, digamos, tecnología médica y otras, caminan usualmente como matrices muy sólidas, pero muy rígidas. No son flexibles. Y eso se debe a que los que en este momento vienen desde hace quizás unos 15 años, poco más, los que lideran la educación todavía tienen un pensamiento del siglo XX. Todavía tenemos paradigmas muy antiguos. El paradigma de la clase magistral, por ejemplo, ¿no? Que todavía sigue siendo un paradigma importante. Un paradigma que todavía no se puede romper porque evidentemente hay facilitadores, ¿no? Y hay pocas barreras para ello, ¿no? Entonces, creo que la reflexión está en qué cosa buscamos como profesionales de la salud. Y qué cosa estamos mirando actualmente que necesita el país y necesita en general el mundo, ¿no? Necesitamos un profesional que tenga alta capacidad técnica, pero que también tenga un conjunto de competencias no técnicas, hablamos de competencias o habilidades blandas, que busquen complementar la formación técnica de cada área. Y me refiero a la comunicación efectiva, al trabajo en equipo. El concepto de trabajo en equipo es fundamental entender porque es justamente la mejor manera, el mejor ángulo para fomentar el trabajo interdisciplinario.
De lo contrario, los cirujanos no van a reconocer a las instrumentistas como sus pares, como sus apoyos. Y por lo tanto, ahí vamos a tener un problema de trabajo en equipo que puede al final poner en riesgo la vida de un paciente que está siendo sometido a una cirugía. Por otro lado, en el contexto ambulatorio, por ejemplo, hay muchos nuevos paradigmas que requieren ser adoptados. Muchos sistemas de salud actualmente ya trabajan sistemas óptimos de atención primaria en el sector privado. Sistemas ágiles. Ustedes pueden pedir una cita el día 1 o el día 3 a más tardar. Y eso se debe a justamente al apoyo de personal de enfermería que trabaja en el back office y apoyando todo el soporte de la atención primaria. No habría otra manera, porque los médicos todavía no podemos hacer no estamos entrenados para eso. Entonces, ¿qué cosa queremos decir? Que necesitamos redefinir qué profesional queremos tener. ¿Qué tipo de perfil de egresado queremos para el médico? Igual para la enfermera. La enfermera típicamente, en nuestro país, es una enfermera, una profesional muy calificada y está centrada fundamentalmente en la administración de medicamentos. Cuando ese paradigma en otros países ha, digamos, traspasado fronteras, hacen gestión de la calidad, hacen gestión clínica, hacen gestión de camas, hacen flujo de paciente, hacen labores directivas y la hacen muy bien. Entonces, tenemos mucho potencial en el personal de enfermería. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad de integrar el trabajo del profesional médico con el profesional de enfermería. Para empezar, por ejemplo, ¿no? Y ni qué decir otro tipo de apoyo, como por ejemplo los fisioterapistas. Terapia física es fundamental no solamente para un problema post-traumatismo, sino para pacientes que están en UCI, pacientes que tienen algún otro compromiso neurológico. Entonces, pacientes con terapia respiratoria, ¿no? Post-neumonía asociada a ventilador. Es decir, tenemos ahí una gran oportunidad de integrar el trabajo. Pero eso necesita una mirada estratégica. Un plan que desde los altos directivos educativos miren diferente. No miren su área, su escuela profesional como una isla. Miremos siempre con integración. Porque finalmente el trabajo en salud es así. Es un poco para complementar la pregunta anterior, ¿no? Y en el sentido de la cultura de seguridad, creo yo que no podemos buscar ser lo que la organización educativa o asistencial no es. Y los líderes tienen un rol importante acá. Es decir, la cultura de seguridad sigue siendo una tarea esencial en su promoción de los líderes en los hospitales, en los establecimientos, en los entes educativos. Porque quiere decir que nosotros vamos a garantizar unas mejores condiciones para que las diferentes estrategias de seguridad puedan, digamos, calar, implementarse, ponerse en marcha. Pero ese es un trabajo que demora tiempo, demora mucho. Pero hay que hacerlo ya. Entonces, hablar de cultura de seguridad es hablar no solamente de lo que yo conozco de seguridad del paciente, es hablar de cómo me comporto, cómo pienso, cómo decido, cómo actúo, cómo me detengo cuando hay un riesgo, cómo me detengo a pensar 2 veces cuando hay una posibilidad de equivocarme, cómo anticipo el error, cómo mitigo cuando hay un problema que ya prácticamente afectó al paciente, cómo reacciono rápidamente, cómo me recupero. Eso es cultura de seguridad. Es mucho modelo mental diferente, muchos paradigmas diferentes. Y para eso necesitamos, evidentemente, empezar por uno. Tenemos que pensar diferente. Y ahí empezamos diciendo que los líderes en las universidades necesitan empezar a cambiar también. Y incluir de alguna manera los temas de cultura de seguridad
calidad de atención, atención centrada en el paciente y otros aspectos importantes como son liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, soporte mutuo, muchas otras líneas de trabajo que están ahí y que han estado hace mucho tiempo. Hace poco conversaba con un colega sobre una publicación del 2004 sobre seguridad del paciente en cirugía. En esa publicación ya hablábamos, ya estaba escrito sobre los estudios de habilidades blandas, factor humano, liderazgo, etcétera, etcétera. 2004. Ya estaba puesto en la agenda, en la literatura médica. El problema es que nosotros no tomamos esa información y buscamos implementarla. Ahí necesitamos mucha proactividad. No esperar que haya un evento catastrófico que afecte en general el sistema para hacerlo. Tenemos que tener la libertad de decidir en qué momento lo hacemos, sin necesidad de tener un estímulo o reaccionar frente a una situación. Entonces, ese es un aspecto importante. Trabajar en cultura de seguridad es empezar a trabajar desde muy pequeños en la escuela de medicina, en la escuela de enfermería. Hablamos en el curso de ética, por ejemplo, que es en el 2º año en Cayetano. En San Marcos, sé que lo están haciendo creo que en el 1º o el 2º año. Entonces los chicos tienen que ir aprendiendo a qué nos referimos con estos temas, que no son temas administrativos como muchos dicen. Y ahí hay una cosa importante. No, ese es un tema administrativo, se menciona. Eso no forma parte de la formación del profesional médico. Falso. Eso es parte de la formación de todos. Entonces, porque al final vamos a reconocer que mucho del trabajo administrativo que nosotros hacemos cuando somos residentes o internos o asistentes, es mucho trabajo que hacemos para que los pacientes reciban el mejor cuidado, es trabajo administrativo, es gestión clínica, fundamentalmente. Entonces necesitamos que los jóvenes empiecen a entender la importancia de esto, que no lo vean como una opción, como un electivo, debe ser parte de la misma estructura de la carrera. Y en ese sentido, tenemos que buscar el punto de encuentro con el resto de formadores, enfermería, escuela de enfermería, escuela de terapia física, de psicología, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Juanito. Ya estamos, creo, en el tiempo. No sé si todavía habrán preguntas, pero yo quería un poco cerrando esta primera parte de la jornada de la mañana, resumir algunas ideas centrales de las que hemos conversado, ¿no? Primero, yo creo de que la pandemia, estos más de 2 años de pandemia, nos han dado la oportunidad de dar un salto cualitativo en la formación de los recursos humanos en salud. Ahora resulta que nuestros estudiantes que inicialmente se quejaban de tener que recibir clases en forma remota, ahora la gran mayoría ya no quiere regresar a las actividades presenciales. Les cuento una anécdota, ¿no? En la universidad se implementaron como 40 salas de teoría, aulas híbridas. Entonces, cuando se dio el go para retornar a la presencialidad, el primer día estaban todas llenas, ¿no? Y los estudiantes y los docentes también muy emocionados, muy contentos. Todos se tomaban selfies en el aula, diciendo, esta es otra cosa, ¿no? La presencialidad es nada que ver con la virtualidad. En la segunda semana, en las aulas estaban a la mitad de estudiantes, a la tercera habían 4 gatos y probablemente a la quinta ya ni el profesor quería ir al aula híbrida, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, si todavía en las aulas tradicionales, las clases magistrales, tienen mucho sentido en la formación de recursos humanos en salud. Esa es la experiencia real de lo que está ocurriendo en la universidad. Entonces, yo creo que tenemos una enorme oportunidad de hacer un cambio disruptivo en los modelos educativos, en la formación de recursos humanos en salud, centrado, como decía, en el estudiante, en el aprendizaje, independientemente de la forma como se obtiene ese aprendizaje, y usando mucha tecnología y haciendo uso o tratando de desarrollar las habilidades digitales de nuestros estudiantes y el uso de metodologías activas. La otra es
tenemos una enorme necesidad como país de hacer reformas en la ley universitaria, ¿no? Porque si no, si la ley no nos acompaña, estamos perdidos. O sea, nos vamos a tener un retraso increíble en la implementación de todas estas cosas que acabamos de conversar. Y por último, efectivamente, como lo han resaltado nuestros panelistas, tenemos que tener claro cuál es ese perfil de egreso de los futuros profesionales de la salud, ¿no? Coincido en que estos egresados deben estar no solamente listos para la práctica asistencial en el primer nivel de atención, sino también tener esas habilidades blandas, esas habilidades digitales para el manejo de tecnologías, pensamiento crítico y particularmente la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios. Como tú sabes, Juan, yo he estado casi 30 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos y en una UCI es imposible concebir resultados sin trabajo en equipo. Y al mismo nivel, o sea, no es que el médico está acá, la enfermera está por acá y la terapista respiratoria está por acá, no. O sea, el nivel de exigencia académico, profesional es exactamente el mismo, ¿no? Yo siempre digo de que por lo menos la mitad de las cosas que aprendí durante mi formación en la especialidad la aprendí de las enfermeras intensivistas, de los terapeutas cardiorrespiratorios que manejaban, conocían mucho de ventilación mecánica, etcétera, etcétera. O sea, es imposible pensar en el éxito, en el resultado final de atención de un paciente crítico, si es que todos los profesionales que intervienen en su atención no están a ese mismo nivel del que tú hablabas. Y también es importante para las instituciones formadoras tomar el pulso de lo que está ocurriendo en la vida real, en el mundo real. A veces estamos tan aislados y olvidamos o no tomamos la temperatura de lo que está ocurriendo en el mundo laboral actual. Yo desde el 2018 ya, como te comentaban mis amigos, ya me jubilé de la Fuerza Aérea, pero siempre trato de mantener un contacto de una u otra forma con lo que está ocurriendo en el mundo real. Yo el 2018 dejé de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, hoy día estamos en 2022 y tengo la seguridad que si hoy día me meto en una unidad de cuidados intensivos, ya es otro mundo, ya cambió completamente las cosas. Le comentaba al doctor Santibáñez, un amigo con el que me he encontrado después de mucho tiempo, de que justo con Juan nos conocimos en Cayetano Heredia cuando me invitaron a hablar sobre monitoreo hemodinámico invasivo con catéter de Swan-Ganz y monitoreo del gasto cardíaco por termodilución. Una cosa pues, que era así extraordinaria en esa época, ¿no? Creo que éramos el único hospital que lo hacía en ese momento, por eso nos invitaron. Pero eso ya no se usa en cuidados intensivos hace muchos años. O sea, ya es un tema obsoleto. Y antes no se concebía que un intensivista no pudiera ser capaz de colocar un catéter en la arteria pulmonar y hacer un monitoreo hemodinámico invasivo. O sea, eso ya desapareció, ya no existe. Lograr la cuña. Exactamente, ¿no? La curva de la cuña. Exacto, entonces eso ya no existe. Y así como es un montón de otras cosas más. Por eso es importante que las instituciones formadoras, las instituciones académicas, estén en permanente contacto con el mundo real, ya que de lo contrario corremos el riesgo de formar excelentes profesionales, pero para un mundo que ya no existe. Ese es el enorme riesgo que tenemos las instituciones formadoras. Sí, adelante. Cuando aún esas tecnologías no están disponibles dentro de los centros de práctica. Aquí la pregunta para que me escuchen quienes están remotamente. La pregunta es, ¿cómo afrontar el desafío desde la academia de formar a los profesionales de salud o a los equipos de personas que hacen parte de los equipos de salud con todas estas tecnologías de la salud digital que aún no están disponibles en los centros de práctica, pero van a ser realmente las herramientas con las cuales se va a ejercer la medicina o la atención en salud, como han dicho en el evento, no solo de hoy, sino no del futuro, sino de hoy. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, de decisiones clínicas soportadas por sistemas, todas estas cosas que hemos hablado en el evento, que con eso es que se van a enfrentar nuestros profesionales en 1 año, 2 años, 5 años, pero aún no están disponibles
en los centros de práctica. ¿Cómo afrontar eso? Sí, muchas gracias, Sandra. A lo mejor Patricia nos puede responder mejor, porque les comento que todo eso ya lo tenemos. Sí. Ya lo tenemos no solamente en nuestra universidad, sino en muchas universidades en nuestro país. Así que, Patricia, cuéntanos qué softwares tenemos de uso presencial, de remoto, qué simuladores de alta fidelidad tenemos en los centros de simulación clínica. Hoy en día todo lo que es simulación se ha desarrollado tremendamente. Antiguamente sí habían software tan solo que se instalaban en los centros de simulación, pero hoy en día todos los software están online. Quiere decir que el estudiante puede acceder en el centro de simulación, en su casa, en cualquier ambiente, porque tiene el acceso, el usuario, la contraseña, puede desarrollar los diferentes tipos de casos una y otra vez. Esa es la ventaja que te da el hoy, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, cuando estudiábamos anatomía, que era lo más básico, creo, de ciencias básicas, uno iba a un anfiteatro, disecaba un cadáver. El primer grupo podía ver excelente el cadáver, la disección, ver la destreza del cirujano al momento de disecar. El segundo grupo todavía podía ver algo. El tercer, cuarto, quinto, sexto grupo no veía absolutamente nada. Y evidentemente tan solo de los comentarios de los compañeros tomaba alguna idea de cómo se disecaba, cómo estaba el cuerpo, las variantes anatómicas y todo. Hoy en día no, contamos con diferentes software. Está el AthenaHealth, está lo que vendría a ser también los Basal Body Anatomy, el Basal Body Anatomy and Physiology, ¿no? Y también tenemos, pues, para ver la parte clínica, lo que vendría a ser el Body Interact, ¿no? Hay diferentes software, los cuales ayudan al desarrollo del pensamiento crítico, al desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. Tenemos software, por ejemplo, también para la parte de cirugía, los endotrainer, ¿no? Hoy en día, el cielo creo que es el límite porque nos hemos desarrollado cada vez más. Y lo importante es el trabajo, pues, siempre interdisciplinario, y eso se puede ir desarrollando de forma paulatina, aunque ahora sí las puertas están más abiertas, ¿no? Los trabajos, por ejemplo, los cursos transversales a los cuales apostamos mucho en la universidad, que permite este trabajo, pues, en equipo, ¿no? Si bien es cierto, como lo decía hace unos momentos el doctor, el cirujano a veces toma el liderazgo dentro de una sala y olvida de que la enfermera instrumentista, olvida que el anestesiólogo forma parte de ese equipo, ¿no? Entonces, lo que hay que es cambiar los paradigmas, ¿no? Educar de una manera distinta a los estudiantes, y creo que poco a poco ya estamos lográndolo, ¿no? No es tampoco de un momento a otro, pero sí la simulación te brinda esas destrezas, ¿no? Los exámenes clínicos objetivos estructurados van a desarrollar, pues, ese trabajo más en equipo con el estudiante y todas, pues, las bondades que hoy en día nos da la tecnología. Un poquito Sí, para, Juan, adelante. sí, un poco para agregar también esta inquietud de Sandra. La tecnología cambia realmente de una manera impresionante cada 6 meses. Probablemente menos tiempo. El ciclo de vida de las nuevas tecnologías es bien ágil, ¿no? Entonces, reconozcamos que la tecnología es fundamental para poder lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje. Bien, pero no perdamos que es el proceso de aprendizaje. Tenemos que finalmente validar el impacto del uso de las tecnologías finalmente en el aprendizaje final, en el resultado, en los outcomes. Es decir, aprendí, pero ¿puedo hacerlo en la práctica bajo un escenario simulado? ¿Puedo atender a un paciente finalmente con todas las competencias que pude adquirir en base al uso de tecnologías y el uso de los modelos tradicionales? Ese es el punto importante. Probablemente sí, en la medida en que nosotros tengamos los facilitadores necesarios para que esta tecnología pueda ser aprendida de manera adecuada. Y eso lo necesitamos validar en la práctica. Por eso es que los resultados importan muchísimo. Y probablemente esta nueva modalidad de adopción de las nuevas tecnologías va a ser muy útil para, por ejemplo, atender pacientes con grandes condiciones complejas. ¿Bien? También en el sector, en atención primaria. Pero además también va a ser importante porque, por ejemplo, inteligencia artificial nos va a permitir poder mirar ese bosque que siempre hablamos, pero que nunca lo entendemos. Es decir, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, diabéticos están controlados
cuál es el patrón de predicción de tal o cual parámetro como la microalbuminuria de aquí a 4 o 5 años. ¿Cuántos pacientes van a tener falla renal crónica en base a los riesgos que tienen actualmente pacientes hipertensos o diabéticos que no están controlados? Y eso va a ser muy importante, ¿no? Y lo tenemos que mirar porque la gestión futura, y hablamos futura en 3, 4 años, va a depender del uso de esas tecnologías. Tanto a nivel individual, digamos, del manejo individual de los pacientes, como a nivel de la salud de la población. Ni qué decir, por supuesto, de la necesidad de siempre mirar la tecnología como un apoyo y no perder el centro del cuidado de la salud, que es la persona, la atención central en la persona. Reconocer su dignidad, su necesidad de información, la posibilidad de colaboración, respetar sus valores y preferencias y, por supuesto, hacerlos partícipe del proceso de atención de manera permanente. Eso no lo podemos conseguir con nuevas tecnologías. Probablemente las nuevas tecnologías, digamos, 2.0 sean aquellas que nos van a ayudar a entender nuestro propio comportamiento y cómo nosotros podemos afrontar nuevos desafíos con nuevos modelos mentales, con nuevas actitudes. Gracias. Gracias, Juanito. Recogiendo lo último que ha dicho el doctor Limo, ya cerrando esta mesa, yo creo que el tema no va, por supuesto es importante la tecnología, las nuevas metodologías, pero el tema más importante para conseguir esta transformación en la formación de los recursos humanos en salud va por el cambio y la ruptura, diría yo, de paradigmas. Entonces el tema clave es la gestión del cambio, ¿no? De hecho, estoy en la universidad para eso. Esa es mi tarea dentro de la universidad, hacer gestión del cambio. Y no es nada sencillo, es un reto realmente muy importante, pero ahí necesitamos una competencia fundamental en los líderes académicos de la universidad. Y esa competencia fundamental se llama humildad. O sea, reconocer que no sabemos todo, que podemos aprender de otros profesionales de la salud, que podemos aprender de gente mucho más joven que nosotros, que hay otras formas de hacer las cosas, y eso se consigue con esa competencia fundamental en todo el ámbito de la vida, diría yo, que es la humildad. Ese es el elemento clave para desaprender, para volver a aprender y hacer las cosas de manera diferente. Muchísimas gracias, doctor Limo, doctora Patricia. Estoy seguro que el próximo año, cuando nos volvamos a juntar, vamos a poder mostrarles las cosas que estamos haciendo en la universidad. De todo esto que acabamos de conversar, estamos haciendo una alianza muy importante con una organización internacional, con la universidad número 1 en innovación de los Estados Unidos, cosas que ya ustedes se van a enterar hasta antes de fin de año. Así que el otro año tengo la seguridad que vamos a poder mostrarles el avance de la implementación de estas nuevas metodologías en la formación de recursos humanos en salud. Muchísimas gracias, que tengan una excelente mañana. Gracias. Un aplauso merecido para los grandes panelistas que nos acompañan en el cuarto seminario de actualización Sector Salud.